Buenas tardes. Qué alegría estar acá en Quinta Dimensión Online, siempre desarrollando la conciencia de ser mejores. Una conciencia que nos compete a todos, porque Mati, como siempre decimos, tu conciencia está en movimiento permanentemente, ¿sí? No nos damos cuenta, nos fijamos y nos limitamos muchas veces a nosotros mismos. No te olvides una frase maravillosa que dice: justifica tus límites y los tendrás. ¿Cómo estás, Mati? Hola Lu, buenas tardes. Y como siempre decimos, la conciencia es un estado latente del ser humano. Todos somos seres conscientes. Solo hace falta desvelarnos a ella, entrenarla, ponerla, ¿por qué no?, en refinamiento, pulirla. Así que para eso estamos acá también trayéndote todos los recursos que el eneagrama sistémico, el eneagrama desde la mirada sistémica nos propone. Te recordamos también que podés seguirnos en nuestras redes sociales, en la Universidad de la Conciencia, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Hay mucho material para justamente el desarrollo de tu conciencia. Puedes seguir a Lucía Inserra que en todas sus redes sociales, y a Matías Amadasi en mis redes sociales. Y te invitamos a participar, a que estés activo en el programa. Estás en vivo, si estás en diferido también. Intentamos leer todos los comentarios, intentamos responder si hay preguntas concretas y, por qué no, si hay temas de interés, también traerlos al programa. Y le agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de la Universidad de la Conciencia que día a día laburan, trabajan y se ponen la camiseta para que todos podamos tener recursos también al alcance de nuestra mano, sea en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo y en el ámbito organizacional. ¿Hoy qué nos va a traer, Lu? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar con un tema que a mí me apasiona y yo sé que va a ser un antes y un después que lo escuches. Esto nos ha pasado a todos y lo veo, que es la herida primaria del nacimiento. ¿Qué tiene que ver esto con el eneagrama? Muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué? Porque cuando conozco el eneagrama, cuando conozco esa sabiduría que ya viene de tiempos 2500 años antes de Cristo, pensá que viene de Oriente, como hablamos en el primer programa. Y justamente Oriente nos trae una visión del ser humano en el cual todos nacemos con conciencia de unidad. Todos los niños nacen con conciencia de unidad. Y es lo que a través del tiempo muchos autores y estudiosos han hablado de la caída del hombre, la caída del ser humano, la degradación del ser humano. Es decir, que perdemos esa conciencia de unidad. Pero en realidad el eneagrama nos muestra que no la perdemos. Esa conciencia de unidad es nuestra aspiración permanente. Simplemente que de acuerdo a quiénes somos, cómo vamos transitando la vida, cuál es nuestra naturaleza esencial, qué pasó en nuestro entorno, vamos a ir poniendo foco más en unos aspectos que en otros. Entonces, vamos a la práctica, a explicar, a ver, yo voy a darte un primer pantallazo y explicarte de qué estamos hablando con la herida primaria del alma. Y solamente hoy vamos a tomar 3 tipologías, la próxima vez serán otras 3, porque me parece que amerita este tema a que nos repreguntemos. Si nos estás escuchando, fíjate si algo de esto hace clic en vos. Y si es así, comentanos, porque lo más maravilloso es ver la experiencia de los otros cuando uno dice: ¡ay, claro! Ahora entiendo, esto es así. Y de pronto algo se ilumina en tu persona para que puedas trascender esas partes del ego que te tienen atado o te tienen limitado. ¿Qué te parece, Mati? Le recordamos, me parece fabuloso, y también vamos a así hablar hoy también una partecita de lo que es la alimentación consciente. Este tip de bienestar del día que voy a develarte también algunos secretos para que puedas bajar los hombros, distenderte un poquitito y convencerte de que también vos podés llevar una alimentación consciente. Ay, lo necesito yo. Les recordamos que venimos hablando en programas anteriores del eneagrama sistémico sobre lo que es el eneagrama, sobre por qué esta matriz opera en todos los seres humanos y las leyes que componen a esta matriz. Hemos hablado de las tipologías, de lo que son las virtudes esenciales, esos talentos, esos dones
que podemos verlos en la calle, repetitivamente, en las personas con las que nos rodeamos, podemos verlo continuamente en todos. Entonces, desmenuzamos eso. Obvio, cada tipología, cada eneatipo, cada naturaleza esencial, como llamamos a cada uno de estos arquetipos de los que venimos hablando, tiene un universo de posibilidades más. No es solamente eso que vimos la vez pasada. Vamos a ir desmenuzando también programa tras programa un montón de cualidades y un montón de datos que nos da el eneagrama para entendernos mejor y llegar a nuestro ser. Pero el tema que hoy nos compete, que hoy nos atañe, que es la herida primaria, la verdad que es un tema revelador y yo soy testigo casi de nacimiento de que es un tema que Lucía se especializó en estudiar, en ahondar, en ver experiencialmente con la gente y en, sin lugar a duda, transformar la vida de muchas personas al momento de decir, wow, lo que escuché recién es lo que me pasa consecutivamente durante toda la vida y ahora me doy cuenta. Por eso acá traigo esto porque si no aceptamos aquello que nos pasa, no podemos modificarlo. Si no aceptamos aquello que nos duele, no podemos modificarlo. Entonces, hoy sin lugar a duda te vas a sentir identificado con algún concepto hoy y en los próximos programas que hablemos de las otras tríadas, pero eso ponerlo en la luz. Si lo pones en la luz, ahí seguramente lo vas a empezar a pulir. Como dice Mati, como vamos haciendo un proceso, yo sé que este tema es muy hondo, entonces después lo vamos a llevar a la realidad que nos toca, ¿no? Te invitamos a que vayas viendo los programas y los procesos, porque cada uno va a tener como una relación uno con el otro. Y además después cuando veamos de nuevo a fondo cada tipología, vamos a tener también invitados, testimonios, que es como yo digo, uno aprende el eneagrama desde observar los comportamientos propios y los comportamientos de los demás. Entonces, la clave ahora que nos toca es entender una conciencia diferente. Te voy a invitar a que puedas abrir tu mente, a que puedas conectarte con el corazón, conectarte con permitir que haya alguien que está escuchando que no es tu estructura esencial mental, sino que digas, ¿hay algo más de mí que puedo captar? Porque fíjate qué significa esto. Todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando antes de nacer, que estamos en el vientre de nuestra madre, hay un momento en la conformación física de nosotros, cuando se va formando estos 9 meses, como dijimos la otra vez, no es casual que sean 9 meses la formación del feto, del ser humano que está ahí, hay un momento en donde esa alma individual encarna, se implanta en ese feto. Y en ese momento es donde la cualidad innata de cada uno de nosotros, ¿sí?, también se implanta, es como el ADN del alma. Entonces, cuando vamos viviendo dentro de un medio acuoso, como es el vientre de nuestra madre, en donde no tenemos que respirar, no tenemos que comer, es decir, estamos viviendo lo que los orientales llaman un nirvana, un estado ideal, un estado pleno, de plenitud, ¿sí? Todos nosotros, pero también vamos escuchando los sonidos y los ruidos de la madre. Por eso, fíjate vos que los tambores, que es un sonido tan ancestral, nos recuerda el sonido que teníamos dentro del vientre materno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es decir, nuestro ser se va impregnando de lo que escucha, por eso el valor de la palabra, el valor del sonido es muy importante. Ahora, en el momento de nacer, y acá voy a sacar toda tu historia, porque no tiene que ver cuando naciste, cómo fue el parto, ni quiénes eran tus padres, si tu mamá sufrió o no sufrió, cómo te tuvo, si naciste con forceps. Todo eso no está en este tema. ¿Qué significa esto? Que todos existencialmente
hemos vivido nuestro cambio de estado del vientre materno a la vida como nuestra primera muerte. ¿Escuchaste bien? ¿Qué es la muerte? La gran transformación. La transformación de un medio a otro. Tuvimos que empezar a respirar por nosotros, a comer por nosotros, después aprender a movernos por nosotros. Obviamente ahí sí después influye todo el contexto que nos recibe y el contexto familiar. Pero ese momento de experiencia, de cambio de estado, todos nosotros lo tenemos vitalmente grabado en nuestras células, en nuestros protones y en nuestros neutrones. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera somos conscientes que hubo una primera muerte, un primer cambio de estado, una transformación profunda física, psíquica, y acá está el tema. Espiritualmente, traemos todos nosotros la conciencia de unidad. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que Yahvé, Dios, el creador, la conciencia cuántica es como un sol, es como lo que dicen toda la cultura inca, que el dios Inti es el dios sol. Imagínate que vos naciste de un rayo de ese sol. Es decir, todos nosotros somos imagen y semejanza, nacemos con algo particular de esa unidad. A ese sol o a ese Dios lo llamamos, o a ese cosmos, lo llamamos unidad. Hubo una unidad de la cual nuestra alma individual se desprendió. Y esa unidad tiene que ver con la conciencia de amor, la conciencia de presencia y la conciencia de protección, que es lo que podemos decir también como vibro con el amor divino, la presencia divina y la protección divina. En todas las culturas del planeta, todas y todas las religiones del planeta, esta idea de cómo vivimos esa totalidad o esa unidad en nosotros, o cómo opera nuestro espíritu en nosotros, es la misma para todos los seres humanos. Antropológicamente es así. Por ende, cuando nacemos, nos dividimos del vientre de mamá. Nos separamos de esa unidad. La experiencia del nacimiento como transformación y muerte hace que sintamos en nosotros una separación, un ser quien soy, una individualidad. Por eso inclusive Carl Jung le llama después el camino de individuación que tiene que hacer el hombre. Y perdemos, es como si perdiéramos esta conciencia de presencia, de amor y de protección que está dentro nuestro, latiendo en lo más sagrado de nosotros, en ese espíritu que habita y convive con nosotros y que nos hace permanentemente aspirar, según el eneagrama vas a ver, a algunos a la paz, a otros a la plenitud, a otros más el amor, a otros más la protección. Es decir, hay una tendencia con el cual yo me encuentro en mi existencia. Y fíjate qué fuerte que es este tema, qué intenso que es para despertar, y yo digo cachetear, ¿no? O despabilar la conciencia, que es a partir de esta experiencia cómo después nos vamos a vincular y qué entendemos en esta vida como vínculo, porque somos seres de encuentro y somos seres vinculantes. Entonces, qué maravilla poder ahondar en este tema y que te puedas observar a vos para darte cuenta, ¿sí?, que hay algo quizás con lo que resistís en las relaciones o en las cuales te quedás fijado en la relación con el otro, que nace de tu propia experiencia vital frente a la existencia de tu vida. Vamos a la primera clave. La primera clave, yo te voy a mencionar hoy las tres como
una idea general, pero hoy vamos a ver una específica. Se divide en 3 tríadas. La primera tríada que vamos a ver y que es la que hoy después vamos a difundir bien y mostrarte para que vos puedas observarte, es de la eneatipo 2, el 7 y el 6. Estas 3 características sintieron en esa herida primaria un sentimiento y un miedo. Quiero que te quedes ahí, ¿sí? El sentimiento, ¿sí?, del nacimiento es la falta de amor, porque se conectan con el amor divino. Entonces, esta falta de amor hace que en la vida yo, pase lo que me pase, esté con un montón de gente que me ame, que me quiera, que me cuide, siempre me va a faltar más, porque no siento ese registro de amor. Y entonces, ¿por qué no lo siento? Porque la primera herida que se forma en tu niña o niño interior es la experiencia de rechazo. Me rechazaron, me empujaron, me sacaron del vientre. Claro, esto no es consciente, obviamente, es vital. Por ende, es una reacción básica que tenemos. Nos sentimos rechazados por los otros, aunque el otro no me rechace. Entonces, esa herida marca una huella que después va a ser lo que va a determinar la manera en que me vinculo. Como me falta amor y el sentimiento es que no es suficiente el amor, como experiencia personal íntima siento vacío de amor. Por ende, ese vacío de amor también va a ser con mi persona. No sé amarme, no sé cuidarme, no sé qué significa el amor en mí. Ahora, en relación a los demás, fíjate vos algo que interesante. En relación a los demás voy a buscar y mendigar el amor de los otros. Me voy a sentir culpable si no hago por los otros. Porque si no hago por los otros para que me quieran, ¿quién me quiere? ¿Quién me ama? Ahí está la división, la incisión, este vacío en el cual caemos, que tantas veces yo escucho en las personas, Lucía, siento un vacío existencial tremendo, porque nos quedamos en esta experiencia que nos trae esta herida primaria sin conectarnos conscientemente, ¿sí?, con algo que es trascendente en nosotros. Esta experiencia de amor en estas 3 tipologías, ¿sí?, no se la da un otro, no se la da el amor del otro, es el aprendizaje de amarme a mí mismo. Ahora, ¿qué pasa? Te voy a decir rápidamente las otras 2 para que veas cómo hay maneras diferentes de vincularse. Y después vuelvo a esta, que es la que vamos a desarrollar hoy. Hay otras 3 características, que son el 1, el 3 y el 8, que sintieron esta herida primaria como agresión. El sentimiento es de agresión. Por ende, me desprotegieron. Y la desprotección lleva a que yo me tenga que defender, a que yo tenga que agredir, a que yo tenga que enfrentarme al otro. Por ende, estas 3 eneatipos, lo que va a hacer desde su actitud en la relación con el otro es tener un yo muy fuerte, una personalidad muy clara, muy determinante, en donde soy yo y los demás, los separo, marco mi lugar, marco mi territorio, me siento superior y entonces enfrento, confronto, determino, estoy yo y después los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo me siento desprotegido. En el fondo, si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Si yo no hago por mí, ¿quién otro lo va a hacer? Y esta es otra manera de vincularse diferente, que ya lo vamos a trabajar a fondo. Y por último, hay otras 3 tríadas que son las que han sentido frente a esta herida primaria la soledad. Me dejaron solo en este mundo. Y la soledad va a ser un camino de toda la vida si nunca estén solos. La sensación de soledad es una experiencia íntima,
Y fíjate algo interesante, yo siempre les digo a estas personas que hay un tema, la soledad puede ser un vacío de no estar con quién, no hay con quién estar, con uno mismo, o puede ser también la soledad como sol-edad, poner sola nuestra edad, poner sola nuestro encuentro. Acá la clave es el encuentro con uno mismo. Entonces, estas tres tipologías, que son la 4, la 5 y la 9, tienen un miedo, y es el miedo al abandono. Y este miedo al abandono después los lleva a quedarse solos o a buscar aislarse o refugiarse en su propio mundo y no vincularse tanto. Entonces, fíjate cómo, según esta experiencia primaria, ¿sí?, de sentimiento de falta de amor, de sentimiento que sería el amor divino, ¿no es cierto?, esta experiencia del amor divino, el sentimiento de protección divina, que es la sensación me desprotegieron, hay mucha agresión y yo tengo que defenderme, ¿sí? Y obviamente hay un miedo que es a mostrarme débil, y el sentimiento de falta de presencia que me hace sentir que estoy solo, que no hay nadie, que no hay presencia, más que mi propia persona. Entonces, estos tres sentimientos de falta de amor, de falta de protección o falta de presencia, es lo que nosotros después, desde nuestra personalidad, vamos a construir un ego que se va a creer que es así y que va a reaccionar de una manera determinada, ¿sí? ¿Buscando qué? Buscando esa unidad, buscando ese amor, buscando esa presencia, buscando esa protección. Por eso te decía que hoy, si lo podés comprender, este tema que es profundísimo, pero si algo hace clic en vos, lo que puedo dejarte como experiencia real, mía personal y de tantas personas que han visto este tema, es, desde hoy el amor está en vos, la presencia está en vos y la protección está en vos. Porque eso divino que estás buscando, esa unidad para completarte, está dentro tuyo y está siendo, aunque vos no lo veas en este momento. ¿Por qué no lo vemos? Porque nuestra personalidad nos lo nubla, nos tapa, nos hace justificarnos, nos hace echar la culpa al otro, no nos hace ver realmente con lo que contamos. ¿Vamos al 762? ¿Te parece, Mati? ¿Querés hacer algún comentario? ¿Estás por ahí? Porque es maravilloso empezar a ver cómo la personalidad no juega su pasada en esto, ¿no es cierto? Vamos hoy a plantear este tema de aquellas personas que viven en díadas, necesitan vivir con un otro, trabajar con un otro, hacer con un otro, dependen del afecto del otro para ser felices, para ayudar, para sentirse bien, en realidad viven y fagocitan al otro, pero no se dan cuenta, ¿no? Es decir, cuando el otro es más importante que mi propia persona y uno termina desestimándose. Lu, una pregunta para dejar en claro. Sería medio redundante porque lo dijiste, pero quiero también que la gente entienda, vuelva a entenderlo. Esta herida se compone a partir del nacimiento con todo lo construido socialmente o se compone dentro del vientre materno antes de tener toda esa influencia del ambiente. En realidad se produce en un instante, y el instante es cuando nacemos, cuando pasamos por el canal de parto, y en el momento en donde el bebé nace es una experiencia vital. Por eso dije, no tiene que ver ni siquiera con lo que después uno puede recordar, que por supuesto hay una memoria celular y todo, pero esto es una experiencia vital. Se traduce en no respirábamos y de golpe el canal de parto, el momento del nacimiento tengo que respirar y empiezo a succionar y a necesitar comer.
¿sí? Y antiguamente peor porque se le daba un chirlo al bebé para que llorara. Entonces, es el instante del nacimiento que genera esta herida. Ahora, sí, mira vos, vamos a este ejemplo del 7, 6 y 2. Si tengo una mamá que me dan en adopción después que nazco, ¿sí? O si tengo un abandono del padre, de mi padre, al año no, se va y no sé quién es. Esta huella de falta de amor se marca muchísimo más. ¿Qué significa? Que la experiencia del nacimiento la tenemos todos porque venimos de una conciencia sagrada, ¿sí? Y esa conciencia sagrada, que es una conciencia de unidad, habita en nosotros. Pero al encarnar, vivimos la dualidad. Es como que nacemos de la unidad, ¿sí? Y al encarnar vivimos la dualidad. Y todo lo que es la materia, esta materia humana, la tierra, la energía, es dual. Entonces nos sentimos separados de esa unidad y nos pasamos toda la vida buscando aquello que creemos que está fuera de nosotros, pero que no recordamos que está dentro nuestro, ¿sí? Y hay un tema muy interesante. Cuando esta huella se marca por la historia, la justificás de por vida. Porque claro, porque mamá me dio, porque papá se fue, porque a mí no me quiso nadie, porque no tenía nadie de la familia. Hay un montón de razones después en donde ponemos y depositamos digamos, los problemas o echamos las culpas o no vemos que en realidad no está ahí, que eso solamente nos recuerda que hay un aspecto nuestro existencial que está dividido porque vivimos esa experiencia. Por ende, lo que digo acá es, no importa en quién creas o qué creas, cree en lo que habita dentro tuyo. Espero, Silvia Rosado, que te haya respondido. Si no, la vez que viene o la otra vamos a hablar de lo que es justamente la tríada que vive con ese miedo. Silvia pregunta, tengo miedo crónico, tiene que ver con ese momento de nacer, puede ser como puede no ser. Esto hay que verlo individualmente. Nada es generalizado, pero puede también generarse desde ahí por una tríada que también vive este sentido de protección que recién nombró Lucía, y que eso también después, revirtiéndolo, también se encarga de proteger a los otros cuando ya puede empezar a trabajarlo. Yo le invito a Silvia y a todos los que nos están escuchando, que vamos a ver ahora, que revisen cómo se relacionan. Y eso nos va a dar muchos datos de esta herida primaria. ¿Cuál es la tendencia que tengo? ¿O cuál es el miedo que me acompaña? No importa el nivel de relación que tenga. Te pregunto algo que yo recién lo dije, si podés también ponerlo en otras palabras. Yo recién dije el ejemplo este de la tríada en cuanto a la protección. Hoy estamos en cuanto a la tríada que tiene este sentimiento de falta de amor. ¿Y qué pasa cuando se reconocen estas personas con ese amor? Empiezan a aceptarlo, empiezan a trabajarlo durante todo a lo largo de su vida, empiezan también a brindarlo de otra forma a los demás, empiezan a estar dispuestos a los demás. Vamos a empezar por la dificultad en el vínculo. Vamos a empezar ahora por el otro lado, que es el que podemos ver, el que podemos darnos cuenta en el día a día, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. La tipología 7 es la que siempre vive compartiendo con los demás, la alegre, la optimista, el que siempre está para los otros, el que tiene la casa abierta, porque cuanto más gente haya, más vínculos, mejor. ¿Sí? Hay un tema ahí de esta persona 7 que es realmente un valor enorme, que es un líder social. Pero ¿por qué necesito tanto del otro? Porque necesito llenar ese vacío existencial de falta de amor. Y siento que agradando al otro, mira la palabra, acá está el ego, agradando al otro, compartiendo con el otro, me cubro
mi felicidad porque no la siento, siento un vacío. Entonces, al ver feliz al otro, me veo feliz a mí, aunque quizás yo no esté tan feliz ni tan bien, pero me hace feliz ver al otro bien. Entonces, este es un punto. El otro punto es el 6, por ejemplo. El 6 es más de cuidar a los suyos, es más de estar en grupos de pertenencia, es el colaborador nato de su familia, de su equipo de trabajo, es el perseverante, el constante con los vínculos, es el que te da la vida, la mamá que vive pendiente de sus hijos y que hasta el día de mañana quizás posterga su propia realización en función de su familia. Pero fíjate algo, ¿qué pasa con esta persona? Se mimetiza con su grupo, con su conocimiento, digamos, de su ámbito y se deja a sí misma. Y después termina quejándose, termina criticando, termina diciendo que es la única que se sacrifica por los demás y que los demás no le devuelven todo lo que ella da. ¿Por qué? Porque vive dependiendo del amor de los otros, dependiendo. Entonces yo hago tanto por vos, ¿cómo no, vos no vas a hacer por mí? Es decir, se consigue así como la seguridad de que el otro también sea fiel a vos. Y justamente eso es lo que genera el ego, ¿no? Siempre me siento insuficiente porque si el otro no me reconoce, no me validan todo lo que doy y todo lo que me entrego, yo siempre escucho en las personas que se vinculan con un 6, yo no le pedí que haga tanto por mí, o yo le pido que se ocupe más de ella. Y esto también a nivel laboral. El 6 forma equipos de trabajo maravillosos, pero también se queda pegado y mimetizado hasta en las ideas y los valores de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo miedo a que no hacerle bien al otro. Ese miedo a no hacerle bien viene al miedo a que no me ame. Por ende, cuando dije antes, conquistar el amor del otro es asegurarme el amor que no siento por mí. Mendigan amor. ¿Cómo? Desde una actitud de salud, como diciendo, yo hago por vos y sé que te hago bien, pero ¿te haces bien a vos mismo? Y el 2 es el servidor nato, el que siempre se da a los demás, es el que vive para la necesidad del otro. Y eso es para no reconocer sus propias necesidades, sus propias sombras, sus propias debilidades. Entonces, si yo vine a salvar al mundo, ¿cómo salvar la comunidad? Siempre es muy sociable también el 2. Pero, ¿qué está haciendo con eso? Asegurarse que el otro lo quiera porque yo no siento el amor en mí. No hay un quién está viviendo dentro mío. Entonces me nutro, me fagocito. Esta palabra es fuerte, por eso manipula emocionalmente, porque necesita que todos vean lo bueno que es esta persona 2. Y ahí está el tema. El tema está en que de alguna manera hay una dependencia emocional muy, muy grande. No sé amarme, no sé reconocer ese valor. ¿Cómo transforman estas 3 tipologías esta conciencia? La primera clave, aprendiendo a estar solos, a encontrarse con sus sombras, con sus peores debilidades, con sus emociones. El otro punto es un camino espiritual genuino. Saber que lo que están buscando no está fuera de ellos, porque se distraen con el otro. Entienden que es el otro el que les tiene que proveer lo que tienen dentro. Este es el punto importante de estas 3 tipologías. Entonces, ustedes me dirán, Lucía, ¿para qué me sirve entender esta herida primaria? Si soy un 2, si soy un 7 o si soy un 6. Me sirve para comprender que tengo que trabajar en el amor a mí mismo. ¿Y cómo se trabaja el amor a uno mismo? El amor a uno mismo es tener el coraje de atravesar todas las sombras, el coraje de estar presente con lo que te está pasando y poder ser honesto con vos,
honesto con vos, pero claro, si siempre hay un otro que me necesita, hay un otro con el que puedo compartir, el otro en el 7 hace que se vada de sí mismo, en el 6 hace que se haga hiperresponsable del otro y sacrificado, y en el 2 hace que sea un dador a todo el mundo, ¿sí? Y en ese dar a todo el mundo, lo que menos le da se da a sí mismo y a su familia, le cuesta un montón. Entonces, ¿hay alguna llave para comprender si vos no sos 7, 6 y 2, ¿sí? En el eneagrama? ¿Hay alguna llave para comprender? Lucía, a mí me pasa, pero no me veo ni tan optimista, ni tan dadora, ni tan servidora, ni tan colaboradora. Sí, hay una llave que te la vamos a dar cuando veamos las 3 tríadas, porque en realidad esta es nuestra manera de vincularnos, pero la experiencia de unidad la vivimos cuando generamos en nosotros una presencia permanente, atenta, testigo, un testigo interior. Y ahí está la presencia divina. Cuando empezamos a cuidarnos y amarnos significa abrazar tanto nuestra sombra como nuestras luces y no mirar para no echar la culpa a los demás ni sacar el pasado. Estas 3 tipologías que hablamos hoy que tienden a los demás son muy culpógenos y por ser muy culpógenos, claro, yo no hice, entonces no está bien por mí, siempre terminan afectados en algo, ¿sí? Y también terminan echándole la culpa a los demás. Acá hay un nivel de conciencia diferente. Si Dios es amor, si el cosmos es amor, si el amor es la energía de vida, hacete responsable, transresponsable. ¿Qué significa? Mira cómo estás respondiendo a esa energía, cuidando tu cuerpo, cuidando tu salud, cuidando tus energías, que es lo que hace que se levante el sistema inmunológico, cuidando tus relaciones, encontrando ese equilibrio entre dar al otro y darme a mí, saber poner límites. Son 3 características que no saben poner límites, que siempre todo está bien, que tengo que estar bien con los demás, aunque adentro no esté bien, aunque adentro me enoje y me fastidie. Entonces, empezá a redescubrir si tanto mendigar amor no hace que tu autoestima se sienta que no vale, que no es. Son 3 tipologías que fluctúan en la autoestima. ¿Por qué? Porque si el otro no me devuelve lo que yo le doy, siento que no hay amor. Siento que siempre me falta algo para ser feliz, para ayudar a los demás o para colaborar y ser responsable. Me parece que es muy importante que frente a esto, Mati, si te parece que estés, veamos también la alimentación saludable y veamos cómo estas personas se nutren de los otros, porque hay un tema interesante. ¿Las relaciones te nutren? ¿La relación que vos tenés la construís conscientemente o es al revés? ¿Sí? Te necesitas, ¿vieron como cuando uno come, 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 come y no se nutre, se llenó? O los demás te llenan nada más. Esta es la gran diferencia. Mati, ¿estás por ahí? Gracias. Están pasando. Ya vamos a Bueno, pasar, ya vamos a pasar toda hoy. Yo sé que es un tema que nos remueve y que hay muchas cosas para puntualizar para que nos podamos ir viendo en cómo nos relacionamos, que responde esa herida primaria. yo respondo antes una pregunta. Ana Hernández pregunta cómo me identifico con el 2 y 6, cómo trabajar ambas. Me identifico con el 2 y 6, cómo trabajar ambas. En sí, en cierta forma, cuando empiezas a trabajar con las relaciones y con vos mismo y te empezás a adentrar en tus emociones, en lo que te pasa, en lo que te deja de pasar, en tus deseos, sin lugar a dudas estás trabajando con ambas. Ahí va a haber diferencia si tu naturaleza es una o es otra para poder evolucionar y no quedarte enquistada en esta imagen que recién veíamos del ego.
pero ya cuando empezás a identificar eso, sin lugar a duda, Ana, estás trabajando con vos misma. Y déjame, Ana, que te diga algo. El eneagrama tiene una dinámica, por eso habíamos dicho en el primer programa que no hay que etiquetarse en una, sino que es como uno se autodescubre. Y el 2 y el 6 son opuestos complementarios. ¿Qué significa esto? Como la imagen del yin y el yang. Hay uno que es tu naturaleza esencial, pero el otro está en semilla, está en germen. Es decir, que es muy lógico, muy normal que en aspectos de tu vida te veas +2 según la etapa, según la situación, y en otros aspectos que te veas 6. Es lógico. Así que ese sería el trabajo. Y te voy a decir algo. La gran clave, si se identificás como 2 o 6, es ¿qué me estoy dando a mí misma que realmente me sienta que me realiza, que me da alegría, que me da satisfacción? Empezá por ahí. Lu, si te pregunto a vos, abiertamente, ¿qué es para vos la alimentación consciente? Bueno, primero yo diría que es una manera de autodescubrirme en qué necesita mi cuerpo, qué le estoy dando a mi cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice qué necesita, qué alimentos necesita, pero alimentarnos conscientemente es ser consciente de lo que nos nutre, del valor. Hay que aprender, yo creo que hay que aprenderlo. No solo lo que me gusta o cómo lo combino, sino muchas veces comer sabiendo el valor nutritivo que tiene ese plato y que en ese plato tengo todo lo que necesito para que mi cuerpo esté sano, mi mente esté despejada, porque mi experiencia con la alimentación consciente es que te despeja la mente, es que te permite estar en tu estado ideal de peso. Es increíble, pero el cuerpo vuelve a su lugar, vuelve a lo que le corresponde según como sea tu contextura, y también salís de la compulsión de la comida, porque sentís que te alimentás de otra manera, y lo consciente sería saber elegir. Exactamente. Entonces, para trayendo el tema que venimos desarrollando hoy de estas tipologías, el 2, el 6 y el 7, que buscan tanto y miran tanto al otro, el primer concepto de poder tener una alimentación consciente es justamente que puedas empezar a discernir por vos mismo. Empezar a meterte a vos, en tu cuerpo, en tus deseos, en tus anhelos, en tus creencias alimenticias, en todo aquello a lo que estamos aferrados a nivel alimento y a nivel alimento desde lo físico, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde cualquier cuerpo podemos también alimentarnos. Entonces, el primer concepto para dar un paso y que puedas sentirte libre y decir, bueno, estoy yendo camino a tener una alimentación consciente y estoy teniendo una alimentación consciente, es que puedas, instante a instante, como decía Krishnamurti, y como lo trabajamos siempre en meditación y en estado de presencia, que puedas ir vos reformulando qué es lo que ahora estás necesitando. Entonces, si yo voy a un lugar muy generalista y muy simplista, digo, alimentación consciente no es ni más ni menos que eso. Es poder identificar, discernir y elegir lo que yo ahora estoy necesitando, queriendo y eligiendo y teniendo que comer. Y comer y alimentarme, ojalá, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué ojalá? Porque hemos olvidado mucho de cuál es nuestro alimento natural a nivel físico. Entonces, el punto es, ese es un primer paso que ya sin lugar a dudas, si lo empezás a identificar en tu día a día, te va a relajar mucho, porque no va a ser más lo mecánico de lo que elija mi padre, mi madre, mi abuelo, la sociedad, la góndola del supermercado, el youtuber o el instagramer de turno o el curso que hice con tal o cual persona. Si no, vas a ser vos. Porque sin lugar a duda, la capacitación o el curso que tomes con una persona, la persona te lo va a dar en cuanto a su experiencia y su conocimiento. Pero la tuya, con tu familia, con tu casa, con los alimentos que vos tenés también a disposición, va a ser diferente a la de la persona que te enseñó y que te transmitió un conocimiento y una experiencia. Entonces,
Sin lugar a duda, para trabajar en la alimentación consciente, y esto lo digo con testimonio de 8 años trabajando con personas, es que puedas trabajar con su conciencia. Que puedas trabajar vos con tu conciencia. Porque si no, queda en una etiqueta. Y la etiqueta ya no deja de ser alimentación consciente. La etiqueta pasa a ser alimentación vegana, la etiqueta pasa a ser alimentación natural, la etiqueta pasa a ser alimentación carnívora o la alimentación que quieras. Pero no es lo que conforma a lo que es la conciencia alimentaria. Y vas a decir algo, Lu. Sí, que para eso tenemos que educarnos. Eso me ha pasado a mí en mi experiencia. Tenemos que educarnos. Y educarnos es saber qué nutrientes tiene cada elemento de la naturaleza. Y yo lo he visto en vos y a mí me encantaría que lo experimentes porque cuando uno no tiene un referente es una cosa. Comés y no crees, no sabes lo que le produce a tu cuerpo hasta que no sentís el vientre hinchado o no te sentís pesado. Pero con la diabetes yo he sido testigo tuyo en donde creyendo comer bien, al principio no estabas comiendo adecuadamente por la necesidad esta de llegar a ciertos valores. Entonces, ¿cómo tu cuerpo y la experiencia con tu cuerpo fue testigo de esto de cómo ser consciente de qué me alimento? Porque al tener que medirte todos los días, empezabas a ver, bueno, ahora comí tal cosa, me subió, me bajó. Es decir, acá hay un testigo, ¿no es cierto?, que no siempre tenemos y que a veces pienso, uno dice, bueno, comer consciente sería comer menos queso, pero me gusta y como un poquito. Pero no es eso. Tiene que ver con que en el día a día tengo una filosofía de cómo me alimento y qué le pasa a mi cuerpo, qué voy registrando en mi cuerpo y si como por emoción o no, ¿no? Y me parece que pasa por ahí. Hablo de mi experiencia. Tomando este primer punto, ahora quiero decirte, porque claro, la palabra conciencia suena muy romántica y muy linda, y podemos también confundirnos mucho dentro de un arquetipo de la conciencia. Entonces, ¿estoy siendo consciente al momento de no conocer qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento desde la alimentación? ¿O al no tener una educación primaria en la alimentación? Lamentablemente no hay una educación primaria en la alimentación. Hoy en día yo confío en que dentro de 10 años la cuestión cambie y estoy seguro de que va a cambiar, porque va a ser una cuestión primaria educar en la alimentación y en la naturaleza, en lo que es la biología naturalmente. Pero entonces, si el punto para entender esto es primero entender si estoy pensando, sintiendo y actuando consecuentemente la una de la otra. Si estoy pensando, consecuente a cómo siento y consecuente a cómo actúo. Si yo empiezo a unir esa tríada, es donde ya empiezo a tener un camino, aunque sea, empiezo a tener un carril en lo que es la conciencia. Entonces, si yo naturalmente, ahora, en este momento, hablando contigo, siento tomar un mate, lo siento, digo, tengo este calorcito, agarro el termo, me lo sirvo y pienso, consecuente a tomar el mate y no que me va a estar viendo cómo chupo la bombilla, estoy siendo coherente conmigo mismo, estoy discerniendo, estoy eligiendo yo y estoy siendo consciente al tomar ese mate. Entonces, lo mismo al momento de la alimentación. Y esto cada vez se vuelve más automático, más automático, más automático, rutinario, cuando empezamos a poner atención en ese micro instante en donde elegimos qué comer y decimos, ¿es lo que siento? ¿Es lo que quiero? Siento comer eso por gula. ¿Es lo que necesita mi cuerpo? ¿Es lo que pienso ahora? A ver, lo pienso. ¿Es lo que nutricionalmente ahora necesito? Entonces, el trabajo con la alimentación consciente, sin lugar a duda, ¿es fácil? No, es un trabajito del día a día, no es decir si es fácil o es difícil. Pero sí te voy a decir que es un trabajito del día a día. Y cada vez empieza a volver más rutinario y cada vez vos te vas a empezar, sin lugar a duda, a despojar de cargas. Por eso decía al principio del programa, la primera carga es cumplir con un rol y con un mandato, con una etiqueta, con un dogmatismo y lo que sea que fuera.
Es la primera carga. Respondo a lo que me dicen de afuera, a lo que hace mi madre, entonces yo respondo a lo que dice la sociedad, a lo que dice el nutricionista, el médico, sea quien fuera que sea. Primer tema, para alejarnos de lo que elegimos, pensamos y sentimos nosotros. O alguna de esas tres partes. Si se te escapa alguna de esas, ya hay algo que no está integrado en vos. Segundo punto, creer que mi verdad es la absoluta. Y si mi verdad es la absoluta, voy a pensar siempre lo mismo y no voy a tener la capacidad de cambiar cuando esté en la cima de los Himalayas, que no voy a tener este matecito caliente para cebármelo ahora. Entonces voy a querer el mate caliente y me voy a pelear conmigo mismo porque no tengo el mate caliente, y de esa forma, sin lugar a duda, voy a empezar yo a lastimarme y a ser quien se castiga. Entonces, el punto es que el trabajo con la conciencia, y acá trayéndoles de la alimentación, es un trabajo día a día. Es un trabajo al momento en que vas a elegir ingerir algo, que puedas ponerle esa atención y que puedas tener el discernimiento si estás eligiendo acorde a cómo estás sintiendo y acorde a cómo estás pensando. Porque si alguna de esas se disipa, te aseguro que en algún momento algún paso atrás vas a dar. Algún paso atrás a hacer una revisión vas a dar. En cambio, si día a día lo pones y vas avanzando de a poquito, le pones atención y vas avanzando de a poquito, todo lo que vayas haciendo va a ir sumando en tu experiencia y vas a poder elegir, porque vas a tener experiencia vivida. Y el tercer punto que te quiero decir, que lo vamos a trabajar cuando abramos programas en torno a lo que son los niveles de conciencia, desde la estructura del ser humano, es que vamos a naturalmente, cuando estamos en niveles de conciencia más bajos, más vulnerables a lo que es la sociedad, el día a día, los problemas, sea cual fuera el virus, el gobierno, etc., va a haber una capacidad de elección más difuminada, una capacidad de elección más que no sé qué elijo, simplemente elijo por impulso, por inercia. Soy ese salmón que va con la corriente del salmón. Entonces, sin lugar a duda, ahí va a haber también que hacer un trabajito. ¿En dónde de vos, en qué momento de vos, con la alimentación, es donde te das cuenta de algo? Si de repente en mi caso, con la diabetes, claro, me daba cuenta de algo cuando iba a comer algún dulce. ¿Por qué? Porque tenía ese conocimiento de decir, hay que cuidar el páncreas. Entonces, veo al dulce y ese momento es donde le empecé a poner mayor atención, porque puede ser el momento de mayor luz. Entonces, si hay algún momento en tu vida, en tu relación, que te vincules con el alimento, con una pausa, con una lección, prestale atención, porque puede ser ese momento, o tenés alguna dolencia, alguna enfermedad que también te incita a comer ciertas cosas para cuidar esa enfermedad, ponele atención, porque puede ser sin lugar a duda lo que después en efecto dominó, ayuda a corregir el resto de tu alimentación. Y puede ser tu mayor maestro en lugar de tu mayor sombra. Entonces, eso pasa cuando estamos en un nivel de conciencia alterado, cuando estamos en un nivel de conciencia integrado, un nivel de conciencia que ya empezamos a tener esta noción de nosotros y el otro, sin lugar a duda empieza a haber un reconocimiento de lo que hay, de lo que el otro me da, de por qué me lo da, de lo que me hace a mi cuerpo. Y después cuando empezamos a justamente difuminarnos con nosotros y somos en sociedad, somos en común unidad, somos cooperando, ahí puedo tener una elección más libre en donde ya si como tal o cual cosa, no es a mí lo que me hace constitutivamente. A mí me va a hacer otras cosas constitutivamente, pero ya eso sé por qué lo estoy haciendo, lo estoy eligiendo. Entonces, para terminar con este tip de alimentación consciente, te dejo que puedas pensar qué estás comiendo, para qué estás comiendo y cómo estás comiendo. ¿Qué alimento estás comiendo que pueda llegar a ser nutriente? ¿Para qué estás comiendo? Preguntarte cada vez que vas a elegir comer algo, ¿para qué estás comiendo? Y si es una cuestión emocional, que también la manifiestes, si es válida. Y el cómo estás comiendo, con qué relaciones, con qué vínculos, con qué ambiente, parado, sentado, corriendo, pensando en qué. Entonces, son conceptos fundamentales para que puedas empezar a tener también una corrección en tu alimentación, para empezar a tener una alimentación consciente en el día a día y que no sea un peso
que no sea un peso de purista en cuanto al alimento, porque eso se va a ir difuminando en tu quehacer diario. Y vas a empezar a elegir alimentos más naturales, alimentos vegetales, vas a empezar naturalmente a ir hacia ello. Pero date esa posibilidad también de conocerte y conocerte cómo reaccionas con un alimento o con otro alimento. Frente a lo que decís, me gustaría enlazarlo y cerrar hoy con lo que veníamos viendo. Las personas que tienden a los demás, que viven para los otros, te dirían, no, ¿cómo voy a comer yo otra cosa diferente? Soy egoísta, ¿sí? O ¿por qué voy a hacer algo que los demás hacen? No me sentiría aceptada, no me sentiría rechazada. O ¿cómo yo voy a imponerles a los otros cómo tienen que comer? Por ejemplo, en una mesa familiar. Entonces desestiman su propia conciencia en función de los demás. Terminan dependiendo, ¿sí?, de la mirada del otro, de las decisiones del otro, hasta con su salud. Pero no se dan cuenta, no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque en función de si el otro está bien, yo estoy bien y no me registro. Este es el punto. Y lo que estás diciendo de la alimentación consciente es que es fundamental un registro. Un registro. Y muchas veces emocionalmente necesito que el otro cubra ese vacío de amor. El alimento cubre ese vacío. Totalmente. Cuando a veces, de nuevo, es un tema cultural, social, y está bien aceptarlo. Si no lo aceptamos, no lo podemos modificar. Entonces, ese vacío emocional que estás teniendo, que vos puedas identificar que es un vacío, que puedas vivir cómo te sentís con ese vacío y cubriendo con el alimento, para poder también después empezar a elegir. Hay una pregunta, ¿cómo elijo el alimento? Claro, primero vamos a ir a buscar información, vamos a buscar personas que nos den información que necesitamos. Después hay una formación. Esa formación se empieza a generar en casa, en tu día a día, en probarlo, en decir no me gusta, en lugar de semillas de chía quiero semillas de lino, en lugar de sal quiero apio. Bueno, empezar a vos a tener una capacidad de elección, formándote, y te formás en tu casa, probando, cambiando, errando. Yo a Lucía siempre le decía, animate a errar, animate a poner condimento de más, animate a mezclar lo que se te ocurra. De esa forma podés vos ser creador también de tu alimento diario y qué es lo que te gusta. Pero nadie mejor que vos va a saber, por una cuestión paliativa, una cuestión de historia, de lo que sea que fuera, qué es lo que te gusta, qué es lo que te deja de gustar. Y después, cuando ya tenés ese conocimiento de información de qué alimentos necesitas, porque tenés una dolencia, tenés que restringir ciertos alimentos o alimentos que te pueden justamente nutrir para poder incorporar vitaminas, minerales, micronutrientes que necesitas. Entonces, cuando tenés esa información, puedes empezar a discernir, listo, yo necesito sodio. Ahora, ¿qué elijo? ¿Sal de mesa? Puedo elegir sal de mesa, puedo elegir agua de mar, puedo elegir apio, puedo elegir tomate, puedo elegir un montón de alimentos que tengan eso. Y al momento de tener esa información, me formo eligiéndolo en casa, probando, equivocándome, errando, y después empiezo a generar la transformación, que es el tercer punto más importante. Empiezo a ser una mariposa que vuela y a tener esa transformación, en donde yo no difiero si elijo una cosa u otra, ya tengo ese conocimiento. Simplemente puedo tener la elección después de elegir una cosa u otra sin el peso y la carga de que si estoy eligiendo esto me va a hacer mal, o me va a hacer bien, o me va a hacer peor, o me va a hacer mejor. Ya esta dualidad en la mariposa no existe. La mariposa está integrada ya y empieza a volar, simplemente. El aleteo de una mariposa puede generar un huracán en el otro lado del planeta. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a seguir con estos temas fascinantes el próximo lunes. Gracias por estar, gracias por tus preguntas y como siempre el sentido de lo que hacemos es por vos y gracias a Claudio María Domínguez y a Quinta Dimensión por poder darnos este espacio maravilloso de encuentro con ustedes. Los invitamos y los recordamos que ya en junio está el próximo seminario de iniciación al Enneagrama Sistémico,
que pueden, por supuesto, inscribirse, registrarse y ser parte para profundizar aún más en lo que es el enneagrama desde la mirada sistémica que tenemos. Nos vemos y que tengan una excelente jornada. Quédense, pues ya sigue también con el próximo programa de Quinta Dimensión Online. Chao, gracias.